Ok, no hay más nada. ¿Podemos empezar? Hablen pues, ¿por qué están callados? Sí, doctor. Pero Sí, ya doctor. te dije hacerlo. Sí, doctor. Apaguen la bulla, que no haya bulla, por favor. Eso tiene que ser como un velorio. Silencio todo. Concéntrense en la clase, ¿ah? Ok. ¿Qué contiene esta unidad, esta segunda unidad de semiología cardiovascular? Acá yo les voy a enseñar historia clínica orientada a la patología cardiovascular. Esto es algo muy importante que ustedes tienen que meterse a la cabeza, al disco duro. La historia clínica tiene, aquí en la China, tiene las mismas partes. Pero cuando yo quiero llegar al diagnóstico de una patología, en este caso cardíaca, yo tengo que acomodar, tengo que adecuar la historia clínica a la patología cardiovascular. La estructura es la misma. Esto es como la fase del ser vivo. Nace, crece, se reproduce y muere. Las mismas fases. Anamnesis, examen físico, luego la hipótesis diagnóstica, el tratamiento, la epicrisis, la evaluación, el pronóstico, el tratamiento. Esas partes, ese esqueleto de la historia clínica se adecua a la patología cardiovascular. Esto es lo que los estudiantes no entienden, les cuesta entender, y por eso es que no pueden llegar al diagnóstico, porque se pierden, no adecúan la historia clínica a la patología, a los síntomas por los cuales viene el enfermo. La historia clínica siempre está orientada de acuerdo a los síntomas que tiene el paciente. Entonces, vamos a desarrollar la historia clínica y se van a estar dando cuenta que el esqueleto es el mismo. En la segunda parte vamos a abordar cuáles son los síntomas que indican que está enfermo el corazón y los grandes vasos. O sea, cuáles son los síntomas, por qué vienen los enfermos cuando están con problema cardíaco. Luego viene ¿qué voy a encontrar después de que yo hago la anamnesis? ¿Qué es lo que voy a ir a buscar para que el síntoma más el signo que yo encuentre en mi exploración física, utilizando los 4 métodos de exploración de exploración física, yo pueda decir, bueno, síntomas más signo, hago un síndrome. ¿Qué síndrome cardiovascular tiene el enfermo? La semiotecnia, que es una parte de la semiología, acá se les va a enseñar cómo se examina el corazón, cómo yo lo voy a colocar a mi enfermo. Para examinar el corazón no es lo mismo que para examinar el abdomen, no es lo mismo que para examinar genitales, no es lo mismo que para examinar el sistema neurológico. Existen maniobras semiológicas que nos permiten examinar al enfermo y eso es lo que vamos a avanzar. Luego vamos a avanzar, fundamentalmente vamos a avanzar bien profundo, es decir, cuando digo profundo me refiero a algo que es sólido y básico en relación al electrocardiograma y la radiografía de tórax, porque estos dos exámenes son con los que más ustedes se van a familiarizar en el internado rotatorio, en la práctica médica. Lo que más van a ver dentro de la patología cardiovascular es el electro y la radiografía de tórax. La radiografía de tórax es un examen complementario fundamental en patología cardíaca y en patología pulmonar. Finalmente, los principales síndromes cardiovasculares. Hay síndromes cardiovasculares. Y aquí repito, ya yo les hablé qué significan los scores. Hay scores de diagnóstico, hay scores de pronóstico y hay scores de tratamiento. Por lo tanto, vayan ya leyendo cuáles son los scores de diagnóstico en patología cardíaca. Hay unos 50 scores.
Entonces, los que solamente saben un score o dos scores se van a aplazar porque hay muchos scores en patología cardiovascular. Hay todo un libro de scores para que ustedes sepan. Por lo tanto, nosotros tenemos que leer los scores. Son sumamente importantes los scores. Son instrumentos que han elaborado los semiólogos, los profesionales, para ayudar al médico. Uno dice, según este score es compatible con esta enfermedad. Mismo ahorita en el COVID, desde el punto de vista tomográfico, hay un score que se utiliza de acuerdo a las características tomográficas que ve el imagenólogo en la tomografía de tórax. De acuerdo a eso lo estadifica y emite un pronóstico el imagenólogo. O el médico de cabecera dice, está en este score de esta clasificación, entonces esto significa que está en la fase aguda del enfermo o ya pasó la fase aguda. En el COVID hay un score que se utiliza desde el punto de vista tomográfico, entonces en patología cardiovascular hay muchos scores. ¿Con qué se empieza una historia clínica? Con la anamnesis. Estamos aplicando la anamnesis, pero para la patología cardíaca. Hemos dicho que dentro de la anamnesis, los dos factores demográficos más importantes para hacer diagnóstico de cualquier enfermedad es la edad y el sexo. Entonces, de acuerdo a la edad, hay patologías propias de cada edad. Entonces, vamos a hablar ahora patologías propias del recién nacido. ¿Cuáles son esas patologías propias del recién nacido que afectan al corazón? Son las cardiopatías congénitas que se llaman. ¿Qué vamos a ver entonces en estas cardiopatías congénitas? Vamos a ver cuáles son los factores de riesgo, cuál es la incidencia, cómo se clasifican, cuáles son los síntomas más frecuentes y que estas cardiopatías congénitas pueden estar presentes hasta los 10 años. Cuando un pediatra, cuando uno que está atendiendo el parto, es decir, ustedes van a atender parto, ¿verdad? Van a hacer el chimpayate y pueden hacer, o sea, ¿cómo ustedes van a reconocer que está enfermo del corazón? ¿Cómo van a reconocer que ha nacido con un problema pulmonar? ¿Cómo van a reconocer que ha nacido con un problema genitourinario? Tienen que examinarlo, el recién nacido se examina. Por las condiciones de falta de recursos humanos, en la provincia, cuando uno atiende un parto, uno es médico general, es neonatólogo, es pediatra y es ginecólogo. Porque uno lo atiende al recién nacido, cuando uno va y hace su provincia, uno lo atiende al recién nacido, lo examina al recién nacido. ¿Eso tuición de quién es? Del neonatólogo. ¿No ven? En las provincias no siempre hay ginecólogos, entonces los que atienden los partos son los médicos provinciales, los que están haciendo provincia. Ahora la provincia se ha reducido a 3 meses, producto de este gobierno por la falta de recursos humanos, porque no quiere pagar. Antes la provincia era 1 año, y hacer provincia era irse allá a Punta La Piedra, donde el diablo perdió el poncho, no como ahora la provincia se hace en los centros de salud. ¿No es verdad? Que no es lo correcto. Hacer provincia es irse lejos, donde no hay allá radiografía ni electrocardiograma. Allá lo que el médico hace es inspección, palpación, percusión, ocultación. Lo que tiene es su fonendoscopio, su tensiómetro, su bajalengua, su cinta métrica. Eso es lo que tiene. Entonces, en cambio, atender a un recién nacido en un hospital de segundo o tercer nivel cambia la figura. ¿No es verdad? Porque el ginecólogo lo atiende el parto y se lo da al recién nacido ¿a quién? Al neonatólogo, al pediatra. O sea, la función del ginecólogo se reduce simplemente a atender al recién nacido, es decir, atender el proceso del parto que tiene tres periodos. Periodo de dilatación, ¿no es verdad? Luego viene el periodo expulsivo, donde ya nace el chimpayate, y el periodo de alumbramiento, que es cuando nace la placenta, esos 3 periodos.
hice en mi provincia, allá no había ni ginecólogo, peor pediatra, peor neonatólogo. Entonces el médico, uno como médico general, que va y hace su provincia, lo hace todo. Pero bueno, no por eso se le va a privar al recién nacido, a la madre, que sea atendido por un especialista. Eso ya en un hospital como en el Gumucio, acá quienes atienden los partos son los residentes, los internos, de vez en cuando un ginecólogo, de vez en cuando el pediatra, el neonatólogo, lo atiende al recién nacido. Bueno, la cuestión es que en ese proceso del nacimiento, el niño puede nacer con una cardiopatía congénita. Eso es lo que vamos a ir viendo, cuáles son estas cardiopatías congénitas. ¿Cuál es la incidencia? Se calcula que el 1% de los recién nacidos vivos, 1% de los recién nacidos vivos nace con una cardiopatía congénita. Pregunta para investigar. Anoten. ¿Cuántos recién nacidos, o sea, cuántos niños, vamos a decir niños, nacen en Montero cada año? Me averiguan y para la próxima clase me van a decir. Entonces, las cardiopatías congénitas son más comunes en lactantes prematuros, cuando nacen antes de tiempo. ¿Cuánto es lo normal del embarazo? ¿Cuánto es lo normal? 40 semanas. 37, 40. Nunca pues es puntual, o sea, no es a 40 semanas, ¿no? ¿Cuánto es? 36 a 40. 36, 40. 37 a 40 semanas. En semiología y ginecología no se habla de meses, se habla de semanas. Entonces el embarazo en el ser humano, en la mujer, es de 37 a 40 semanas. Menos de 37 semanas se llama prematuridad, ¿no? ¿Verdad? Entonces, las cardiopatías congénitas son más comunes en lactantes prematuros, en mortinato, en niños que nacen en la altura. Es decir, nacer en La Paz, en Oruro, en Potosí, tiene riesgo estos niños, o sea, hay más cardiopatías congénitas en la altura. Fíjense que la medicina ha avanzado tanto porque ahora las cardiopatías congénitas se pueden detectar por ecografía a partir de las 16 semanas de embarazo. 16 semanas de embarazo ya se puede detectar una cardiopatía congénita. Y los grandes avances de la medicina, para que ustedes sepan, ya se pueden hacer operaciones intraútero. El que hace la ecografía, que es un especialista en ecografía, es un cardiólogo ecocardiografista, especialista en medicina fetal. Hay una especialidad que se llama medicina fetal. Ellos hacen ecografía a la mujer embarazada cuando se sospecha, detectan la cardiopatía y lo llaman al cirujano cardiovascular y puede hacer operación intraútero para evitar que ese niño se muera antes de nacer. Entonces, esos son los grandes avances de la medicina. A partir de las 16 semanas de embarazo ya se pueden hacer detecciones de cardiopatía. Por esa razón es que las mujeres se les hace ecografía, ¿no es verdad? El problema es que muchas veces las ecografías que le hacen a la mujer embarazada es lo que le pide la mujer nomás o el marido, ¿no? Yo quiero saber si es hombre o si es mujer. Se dedican a solo eso a veces. Y no es así, digamos, ¿no es verdad? No es lo más importante la determinación del sexo en una ecografía. Es ver realmente la vitalidad del feto, ¿no es verdad? Saber si está bien posicionado, si no está bien, ver si hay algunos signos que estén indicando que hay alguna enfermedad intraútero del recién nacido, que puede ser del corazón, puede ser de cualquier otro sistema. En este estudio
de Kaplan, ya, de 44 estudios publicados, ¿cuál es la cardiopatía más común? El defecto del tabique ventricular, que corresponde a un 42%. Esta es una cardiopatía acianótica. Las cardiopatías congénitas se dividen en dos grandes grupos, cianóticas y acianóticas. Lo importante de esta tabla es que las cardiopatías que ustedes deben leer son las primeras 5. Defecto del tabique ventricular, o también llamado comunicación interventricular. Le sigue la comunicación interauricular, la estenosis de la bola pulmonar, el conducto arterioso permeable y la tetralogía de Fallot. Estas son las cardiopatías congénitas que tienen que leer, porque son las que yo pregunto en los exámenes. Estas primeras 5 son las que tienen que leer porque son las más frecuentes. Entonces, este es el porcentaje. Y lo importante de esta tabla es eso, que estas 5 son las más frecuentes. ¿Cuándo sospechar una cardiopatía congénita? ¿Cuándo uno como médico que está atendiendo a un recién nacido o a un niño? Porque ¿dónde van estos niños? Van al pediatra, van a la atención primaria de salud. Cuando ustedes salgan de médico de aquí unos 10 años, entonces van a ir a atender en un centro de salud. Y al centro de salud la mamá lo lleva al niño para que lo pese, lo talle, le vea sus vacunas. Pero si solamente a eso se dedica usted, nunca va a diagnosticar nada, pues, ¿no? Entonces, hay que pesarlo, hay que tallarlo, la enfermera revisa si tiene sus vacunas el niño. Estamos hablando hasta los 5 años, por así decirlo. No, pero usted tiene que hacer el fonendoscopio, ¿verdad? Y examinar al niño para saber si no tiene alguna enfermedad. En este caso estamos dedicándonos solamente a la parte cardiovascular, para ver si no hay una cardiopatía congénita. Entonces, ¿cuándo yo sospecho de una cardiopatía congénita? La presencia del soplo. Siempre el soplo es lo que delata la cardiopatía congénita. Pero hay soplos inocentes. Cuando usted se pone el fonendoscopio al pecho del enfermo, del niño, puede encontrar un soplo cardíaco. Ya vamos a ver cómo es la semiología de un soplo. Pero es tan familiar el término soplo porque hasta el vecino donde ustedes viven sabe que es un soplo, porque ha escuchado, porque cuando va al médico, a la atención primaria de salud, puede haber escuchado el término soplo. Es muy común, muy corriente. A mi niño le diagnosticaron soplo, doctor, cuando nació. Pero mire, está bien, me dijo la doctora que era un soplo inocente, que no iba a tener problemas, ¿no es verdad? Entonces, el soplo. Siempre es bueno en anamnesis preguntar si le dijeron a la mamá que su niño tenía soplo cuando nació, cuando tenía 1 año, de 2 años, más cosas. ¿Cuándo también se sospecha cardiopatía congénita? Cuando los niños presentan infecciones respiratorias a repetición. Estas infecciones respiratorias a repetición son muy frecuentes en aquellas cardiopatías con hiperflujo pulmonar, que son 3. La CIA, la CIB y el ductus arterioso persistente. Estas 3 cardiopatías, que son acianóticas, producen hiperflujo pulmonar, es decir, los pulmones siempre están húmedos, y eso lo predispone al niño a que se enferme frecuentemente de resfrío, de gripe o de neumonía. Cuando un niño no crece, se interrumpe el crecimiento y el desarrollo. Este es otro signo que debe alertar al médico, porque puede indicar cardiopatía congénita. Interviene. En cambio, cuando el niño, cuando la madre le dice a uno, doctor, a mi niño me le diagnosticaron soplo cuando tenía 1 año, y uno lo talla, lo pesa y lo mira al niño y está en completo desarrollo, quiere decir que ese soplo no ha debido ser importante. Puede ser un soplo funcional, que no tiene importancia. No. Muchas madres vienen al médico porque dicen, doctor, mi niño cuando está chupando mi teta,
se atraganta, se pone morado, se asfixia. Esto puede indicar que el niño está sufriendo de cianosis. Es muy importante preguntar en la mamá. Todo niño prematuro y portador del síndrome de Down debe ser valorado por cardiología, porque la prematuridad es un factor de riesgo para cardiopatía congénita. Y el síndrome de Down, que es la cromosopatía más frecuente, un 30 a 50% de los niños que nacen con síndrome de Down pueden tener cardiopatía congénita. La cianosis y el frémito, ya después vamos a ver qué es frémito cardíaco, indican siempre cardiopatía congénita. O sea, cianosis y frémito indican siempre cardiopatía congénita. Un breve descanso, por favor. Diapositiva estamos hablando de tres signos de patología cardiovascular. ¿Cuáles son? El soplo. El soplo. Pero caramba, ¿cómo pues no se van a dar cuenta cuáles son los signos? Aquí hay tres signos. La cianosis y el frémito son tres signos que yo tengo que ir y buscar en el niño cuando la madre me lo trae diciéndome, doctor, mi niño se cansa para caminar, ¿será que no está enfermo el corazón? ¿Qué voy a ir a buscar yo en ese niño? Signos. Lo que se busca, jóvenes, son signos. Lo que trae el paciente son síntomas. Me parece que no están leyendo ustedes porque los veo lerdos para reaccionar. ¿Qué es lo que pasa, jóvenes? ¿Está claro que estos tres signos son de patología cardiovascular? Sí, doctor. Pero lógico, pues soplo, cianosis y frémito. Resulta que el corazón se afecta mucho en variadas enfermedades genéticas. Es un órgano sumamente sensible el corazón. Fíjense que hay cromosopatías que afectan al corazón. La cromosopatía más frecuente es el síndrome de Down. ¿Cuánto es la incidencia de la cromosopatía de Down? De cada 600 recién nacidos vivos, un caso de síndrome de Down. El síndrome de Noonan, el síndrome de Tarver y el síndrome de Marfan son las otras cromosopatías o alteraciones genéticas. Bueno, estas dos de aquí son cromosopatías, pero estas otras, Marfan y Noonan, si bien no son cromosopatías genuinas como Down y Turner, pero son alteraciones que se asocian en la que dentro de sus grandes manifestaciones el corazón está implicado. Hay trastornos del sistema eléctrico que también son enfermedades genéticas y que producen problemas cardíacos. El síndrome de Wolff-Parkinson-White, el QT largo congénito, también es otra malformación del sistema eléctrico que repercute en el funcionamiento normal del corazón. Hay una enfermedad que se llama la miocardiopatía hipertrófica que cursa con síncope cardíaco, que también esta alteración es genética. Muchos jóvenes hacen muerte súbita cardíaca, deportistas jóvenes menores de 40 años, se mueren, debutan con una muerte súbita cardíaca y eso es porque pueden tener esta miocardiopatía de tipo hipertrófica. Entonces, estos 4 trastornos, estos 5 o 6 trastornos tienen que ir a leérmelo: Down, Noonan, Turner, Marfan, Wolff-Parkinson-White y la miocardiopatía hipertrófica. Son trastornos genéticos. Entonces, el síndrome de Down es la principal cromosopatía
Y el principal factor de riesgo es la edad materna. Es decir, antes se pensaba que las mujeres daban a luz a un niño con síndrome de Down porque tomaban benzodiazepinas durante el embarazo. Eso se descartó y el factor de riesgo que más se asocia para que el niño nazca con un síndrome de Down es la edad materna del embarazo. Es decir, a medida que la mujer se va haciendo más vieja, es decir, mientras el embarazo sobreviene a edad más tardía, hay más probabilidad de que nazca un niño con síndrome de Down. Un caso por cada 600 nacimientos vivos. La incidencia es que por cada 600 nacidos vivos se presente un caso de síndrome de Down. Por lo tanto, la tarea para el jueves es que me digan ustedes cuánto es el promedio de recién nacidos en Montero y cuántos de esos hay que esperar cada año que nazcan con síndrome de Down. De acuerdo a eso, yo voy a estimar cuántos niños con cardiopatía congénita yo tengo que esperar en Montero cada año. El 75% de los casos de síndrome de Down nace con cardiopatía congénita. ¿Y cuál es la cardiopatía en concreto más frecuente? El defecto de los cojines endocárdicos y la comunicación interventricular. O sea, el defecto del septum interventricular. Esto ya está totalmente estudiado. Entonces, importante es que ustedes sepan que los niños con síndrome de Down pueden tener cardiopatía congénita. Esto es el famoso síndrome de Marfan, que es una patología autosómica dominante. Me van a leer qué significa autosómica dominante y qué significa autosómica recesiva. ¿Cuánto es la incidencia? Un caso por cada 10.000 nacimientos, o sea que es menos frecuente, ¿no es verdad? El Down es un caso por cada 600, en cambio el síndrome de Marfan es un caso por cada 10.000. Yo en mi experiencia en el Hospital Gumucio tengo unos 5 casos de síndrome de Marfan que han nacido con malformación cardíaca. El síndrome de Marfan produce 2 problemas. La válvula aórtica, es decir, da problemas con la válvula aórtica, y el otro problema es el prolapso de la válvula mitral. Estos enfermos que tienen síndrome de Down tienen alto riesgo de rotura de aorta por debilitamiento de la aorta ascendente, porque en realidad el problema del síndrome de Marfan es que hay un gen anómalo que codifica una sustancia proteica que se llama la fibrilina. No se sintetiza esta fibrilina y por esa razón está debilitada la pared de la aorta. Imagínense, si una mujer, es el caso que yo tengo acá en Montero, es una mujer joven, la conocí a los 35 años, tiene síndrome de Marfan, se le ha nacido con un síndrome de Marfan. El síndrome de Marfan no solamente se expresa con malformación cardiovascular. Los pacientes o las mujeres que tienen síndrome de Marfan tienen miopía, tienen luxación de cristalino. Y estas pacientes, cuando se llegan a embarazar, hay que hacer sí o sí una ecografía cardíaca, porque si hay compromiso de la válvula aorta o de la aorta ascendente, estas enfermas tienen mucho riesgo de rotura de aorta en el parto. Por esa razón es mejor que estas mujeres vayan a cesárea y no vayan a un parto normal. Imagínense la importancia. Entonces, el síndrome de Marfan es sumamente frecuente. Habitualmente cursan con esta deformidad del tórax que se llaman el pectum excavatum, más frecuente que el pectum carinatum. Es más frecuente en el Marfan el pectum carinatum, que es un hundimiento profundo de la parte central del tórax. Algunos deportistas que fallecieron con síndrome de Marfan en cancha. Mire, este señor de acá, este otro. ¿Por qué? Porque estos enfermos pueden tener una rotura
pueden tener una rotura de la aorta y morirse inmediatamente. También, como tienen tendencia a tener un prolapso de la válvula mitral, pueden hacer una arritmia grave y hacer una muerte súbita cardíaca. Estos deportistas competitivos de la historia del deporte están bastante bien estudiados, que sufrían de síndrome de Marfan. Pero también fíjense que hay muchos autores de películas, me imagino que ustedes los deben reconocer algunos de acá, que sufrían de síndrome de Marfan. ¿Por qué? Porque el síndrome de Marfan típicamente, fenotípicamente es un individuo muy alto, tiene esa característica que son de talla alta. O sea, por lo tanto, el varón de talla alta hay que buscarle que no sea siempre por herencia, porque el padre también era alto o la madre era alta. O sea, hay que buscarle, uno como médico tiene que ser un investigador. Esta no es una clase de síndrome de Marfan, entonces los invito a que ustedes vayan y revisen un poco el síndrome de Marfan, porque existe. Entonces tienen una serie de características los pacientes con síndrome de Marfan, aquí como este ejemplo con su doctora, de talla alta. Este es un signo muy característico que para la próxima clase me van a decir, ¿qué signo es este? Fíjense que es algo característico, no tienen los dedos muy largos, aracnodactilia se llama esto, tienen los dedos muy largos. Este signo de aquí, este es el pectum excavatum, este signo de aquí es muy interesante en los enfermos, muy interesante. Acá es el pectum carinatum, como pecho de gallina, ¿verdad? Pero lo más frecuente es el pectum